Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Eh, Hoy vamos a trabajar con la clase que corresponde a esta semana y que tiene que ver con ejercicios ya propiamente de las redes PET y la ruta crítica. Vamos a recordar algo de la semana anterior, la parte teórica de la semana anterior, donde ya hicimos alguna aplicación inicial en lo que significa el uso de las redes PERT y CPM y cómo funciona esa dinámica. Vamos a recordar esos datos y los vamos a utilizar para poder resolver usando esta vez ya programas como Excel. Revisaremos la parte de QSB y también la utilización de QM. Muy bien, aquí están los objetivos de este capítulo. El análisis PERT, el análisis CPM y el nivel de recursos, pero haciéndolo ya de una manera de ejercicio, de aplicación directamente. Vemos que se abra la presentación. Muy bien. Vamos a tener dificultades con la presentación. Ah, no, ahí está. Bien, los objetivos. Y esto es lo que nosotros habíamos obtenido en la clase anterior, es decir, tenemos una carta de precedencias en donde tenemos 10 actividades para el caso clon y cada uno tiene los predecesores inmediatos y el tiempo de completación de cada una de las actividades, empezando por la actividad A, continuando por B hasta la actividad J, es decir, 10 actividades. Nosotros ya habíamos establecido el diagrama Gantt, o la carta Gantt, y veíamos que si nosotros vamos siguiendo los tiempos más tempranos, encontrábamos que el tiempo de terminación total del proyecto era de 194 días. Igualmente, para encontrar los tiempos más tardíos, tendríamos que hacer el regreso en sentido inverso, ¿no? Y una vez que hacemos eso, entonces nosotros podemos encontrar para cada una de las actividades, ¿no es cierto?, el tiempo esperado de completación, cuál es el precedente, la actividad precedente. Igualmente vemos la parte del esquema de la actividad, desde dónde hasta dónde iría cada una de las actividades, dependiendo obviamente de los precedentes. Y es así que A va de 0 a 90, B iría a partir de que ha finalizado A, es decir, a partir de los 90, y como dura 15 días, entonces iría hasta el día 105, y así tenemos para cada una de las actividades utilizando las actividades precedentes, encontrando desde qué momento hasta qué momento se lleva a cabo cada una de las actividades. Y claro, esto realmente lo podemos tener en forma de tabla, pero también lo podemos tener en el diagrama PERT, justamente constituye
y que lo que se va haciendo es añadiendo simplemente los tiempos de cada actividad en cada una de las rutas, siempre considerando el tiempo mayor eh, en, en una de los nodos en donde converge. De esta manera se han obtenido que el tiempo del proceso son 194 días, valor más alto de todo el proceso, y la ruta crítica se determinó, todo esto ya lo habíamos hecho, y la ruta crítica se había determinado, bueno, ahí está también los tiempos más tardíos que se hace a la inversa, es decir, partiendo de 194 hacia atrás. Y la ruta crítica entonces es cuando las holguras, es decir, las diferencias entre los dos tiempos tempranos y tardíos, ya sean al inicio o al final, siempre nos da cero, es decir, tiene una holgura de cero. Entonces, si vemos los números que son iguales, entonces vemos que la ruta, en este caso AFGDJ, nos da el valor de cero, que eran las holguras. Bien, aquí estamos representando, ya sabemos que además de eso representan costos, cada actividad tiene su costo y entonces podemos sacar simplemente el costo unitario, obtener el costo unitario, es decir, el costo que se tiene por día de cada una de las actividades, pero eso lo ocuparemos más adelante. Posiblemente desde la clase de la próxima semana. También habíamos visto que estos costos se pueden nivelar, ¿no es cierto? De manera que se pueda aplanar estos picos, es decir, se pueden reprogramar y de esa manera aplanar un poco estos picos y que se mantenga de una manera un poco más constante el costo en el tiempo. Bien, esquematizando los proyectos y se puede usar el método probabilístico. Lo que sabemos que por alguna razón se conoce el momento de finalización de una actividad y se conoce con el 100% de exactitud. La red PERT es una técnica que considera el tiempo de completación de las actividades como que fuesen variables aleatorias. El tiempo de completación estimado puede ser obtenido a través de 3 métodos, es decir, 3 criterios realmente de tiempo. Para calcular la esperanza, cuando hablamos de esperanza, hablando desde el punto de vista de la estadística, un promedio, y la desviación estándar del tiempo de término del proyecto se realizan algunos supuestos, en realidad son 3 supuestos. El primer supuesto es que la ruta crítica puede ser determinada usando la esperanza del tiempo de completación de cada actividad, o sea, el promedio de tiempo de completación de cada actividad, y posteriormente vamos a ver cómo se obtienen esos promedios y además justamente los 3 métodos, los 3 tiempos que se utilizan aquí, como vamos a ver a continuación. La esperanza del tiempo de completación del proyecto se determina únicamente por el tiempo de completación de las diferentes actividades que están en la ruta crítica o trayectoria crítica. El supuesto 2 es que los tiempos de completación de las actividades son independientes entre sí. No tiene el uno que ver con el otro en cuanto a los tiempos de completación de la actividad. Y el supuesto 3 es que hay actividades suficientes sobre la trayectoria crítica para que la distribución total del tiempo de término del proyecto pueda ser aproximado a una distribución normal. Es decir, vamos a aproximar una distribución normal. Recordemos que una distribución normal se representa por la campana de Gauss que nos indica la concentración alrededor de la media de los diferentes valores. Los 3 supuestos implican que el total del tiempo del término del proyecto se distribuye entonces normalmente con esperanza igual a la suma de las esperanzas de tiempo o promedios de tiempo de completación de cada una de las actividades dentro de la ruta crítica. La varianza es la suma de las varianzas de tiempo de completación de las actividades a lo largo de la ruta crítica también. Entonces tenemos los 3 métodos que mencionamos o 3 criterios de estimación del tiempo de completación de cada actividad. El primer criterio simbolizado con A, es un tiempo que se denomina optimista para desempeñar la actividad, es decir, el tiempo menor
para desempeñar dicha actividad. M, el tiempo más probable para desempeñar la actividad, es decir, es un tiempo lo más regular que se da en ese tipo de actividad. Y B es un tiempo pesimista para desempeñar la actividad, es decir, el tiempo más tardío, el tiempo más, el mayor tiempo que se puede tomar en desempeñar dicha actividad. La esperanza y la desviación estándar para el tiempo de completación de una actividad se basa en la distribución beta. Vemos que, o sabemos que de acuerdo a la estadística, la media o la esperanza del tiempo de completación, podemos nosotros calcularle con un promedio de estos tres tiempos que hemos utilizado, el optimista, el más probable y el pesimista, pero notemos que debido a la distribución normal se le da un mayor peso a la parte del tiempo más probable, en este caso 4 veces. Entonces, 1 del tiempo más optimista, 4 del más probable y 1 del pesimista, nos dan 4 medidas, por eso es que dividimos para 6, es decir, sacamos un promedio. La desviación estándar está dado con el rango entre el valor más alto, que es el tiempo pesimista, menos el valor más bajo, que es el tiempo optimista, dividido, en este caso, para 6. Aquí tenemos justamente una tabla de Clone Computation, las 3 estimaciones de tiempo para cada actividad. Tenemos que el tiempo optimista es que se le pueda terminar la actividad A, por ejemplo, en 76 días, y el pesimista en 120. El más probable, noten que es un valor intermedio, no digamos medio, no promedio, sino intermedio entre el 76 y 120, que es 86. Aquí hay un pequeño error en esta tabla en la actividad H, que luego lo vamos a ocupar o corregir en el momento que ocupemos el QM. Es que H, el tiempo optimista dice 24 y en tanto que el más probable 18 y el pesimista 32. Noten que ese 18 no está entre 24 y 32. Es porque hay un error en el tiempo optimista, en realidad es 14. Lo que hay que tomar en cuenta entonces es el optimista 14 para la actividad H, el más probable 18 y el pesimista 32. Ahí hay que hacer una corrección. La gerencia de Clone está interesada en que la probabilidad de que el proyecto se complete sea de 194 días. O sea, que necesitamos saber cuál es la probabilidad de que se complete justo en 194 días. Entonces, se requiere también una estimación del tiempo de completación del proyecto. También sería indicado encontrar la probabilidad de que el proyecto se complete dentro de los 180 días, es decir, menor de 180 días, o la probabilidad de que el proyecto tomara más de 210 días. Un límite superior para el número de días dentro del cual el proyecto pueda ser terminado. También podríamos requerir encontrar cuál es ese límite. Por ejemplo, para completar el 99%, que sería la terminación. Entonces, estas preguntas de la gerencia, estas dudas de la gerencia, que le va a permitir tomar ciertas decisiones y hacer ciertas ofertas, entonces nosotros podemos determinarlo mediante la red PERT. Para esto, lo que se hace es primero el cálculo de la esperanza y varianza de cada una de las actividades. Entonces, con los 3 tiempos, es decir, el optimista, el moderado y el pesimista, nosotros sacamos la media, es decir, la esperanza, perdón, de los tiempos de cada actividad. En este caso, por ejemplo, para A, el optimista era 76 días, el moderado era 86 y el pesimista era 120. Entonces noten que es 76 más 4 por 86 y más 120. Todo dividimos para 6 y nos da 90. Este es el tiempo que nosotros vamos ya a utilizar para el cálculo, digamos así, o para encontrar nosotros nuestra ruta crítica y para poder también determinar lo que nos está pidiendo la gerencia. La varianza, sabemos que simplemente son la diferencia de los dos extremos o el rango dividido para 6. En este caso son 120, que es el más alto, menos del 76, o el pesimista menos 76, que es el optimista, dividido para 6, nos da 7.33. Esa es la desviación estándar. La varianza es el cuadrado de esto, es decir, 7.33 al cuadrado nos da 53.78.
Aquí tenemos en la tabla justamente esos valores, el 90 que nos da la esperanza, la desviación estándar 733 y la varianza 5378 para la actividad A. Hacemos lo propio para el resto de actividades. Hacemos los cálculos para el resto de actividades y nos dan estos valores. Se trata de un problema similar a uno de CPM que se resolvió anteriormente a CLOM. La ruta crítica es AFGDJ. El tiempo esperado de término se puede encontrar justamente MA más MF más MG más MD y más MJ, y esto esperamos que sea 194. La varianza, notemos que es la suma, en cambio, de las varianzas, ¿sí? La suma de las varianzas de cada una de las actividades. Entonces, de esa manera obtenemos la varianza de todo el proyecto. Y la desviación estándar es sencillo porque simplemente sacamos la raíz cuadrada de la varianza y eso es la desviación estándar. Bajo las suposiciones hechas sobre el tiempo de término del proyecto, este se distribuye, como habíamos dicho, normalmente, esto es lo que significa, normalmente en 194 días y con una desviación estándar de 9.25 días. Ahora, los puntos de interés para la gerencia vamos a calcularlos. El primero es la probabilidad de que termine el proyecto en 194 días. Entonces ponemos probabilidad de X menor o igual que 194 y calculamos con la distribución normal. Entonces este Z, o sea, lo que hacemos es básicamente estandarizar este valor de 194 utilizando la media que es 194. Entonces 194 menos 194 nos da 0 dividido para la desviación estándar 9.255 y eso nos da el valor de esa probabilidad, que en este caso de Z menor o igual que 0, que sabemos que en la mayor parte de las gráficas de distribución nos representan la mitad de la campana, es decir, del 0.5 o 50%. Un intervalo en el que se asegura la fecha de completación del proyecto es justamente entonces la media restado Z veces a la derecha, o sea, sumados o restados Z veces la desviación estándar, es decir, a la derecha o a la izquierda Z veces la desviación estándar. En este caso sería la media que es 194 más menos el valor de Z para lograr el 5% de error en los dos lados, o sea, de dos colas, se distribuye en 2.5% a cada lado y eso nos da un valor de Z o de la medida estándar de la desviación, que es de 1.96 estandarizado. Entonces, nos da más o menos 1.96 que se multiplica la desviación estándar, que es 9.255. Y de esta manera, entonces, nosotros podemos obtener un rango de tiempo con un 95% de confianza de que podemos terminar el proyecto en 305 días mínimo y máximo 213 días, si es que no se cambian las condiciones y sigue el comportamiento normal. Hay 95% de certeza en eso, como habíamos dicho, que se cumple entre 175 y 213. Aquí lo tenemos la distribución justamente de probabilidad, pero ahora nos pide, la gerencia quiere saber si es que cuál sería la probabilidad de que se termine en menos de 180 días, de que tengamos un tiempo bastante corto para terminar el proyecto. Y entonces, claro, con esto lo que hacemos es estandarizar el valor de 180. Este valor de 180 se estandariza restando el 180 menos 194, que es la media de la población, y eso dividiendo para la desviación estándar que tenemos hace un momento, me parece que era 0.255, y de esa manera entonces nosotros podemos obtener el 0.4345, que esa es la parte de la mitad. Lo que nos queda es la cola propiamente para poder ver eso, entonces le restamos de 0.5 y eso nos da una probabilidad del 6.55%, como lo vemos en este gráfico. Entonces la cola es del 6.55% de que es la probabilidad de que lo terminemos en menos de 180 días. Máximo 180 días. Pero también nos pedían
la probabilidad de terminar en más de 210 días, es decir, al otro extremo, que nos demoremos más de 200 días, 10 días, ¿cuál es esa probabilidad? Entonces hacemos lo propio, es decir, estandarizamos ese valor de 210 restando los 194 y dividiendo para la desviación estándar que era 0.255 y eso nos va a dar el valor de 0.458. Nuevamente vemos la cola respecto a la mitad, que es del 0.5, y entonces nos da un valor de 0.0418, que representa el 4,18%, que está representado incluso en el gráfico, de que sería la probabilidad de que nuestro proyecto demore más de 210 días. Es decir, noten que es más probable, en términos de estadísticos, más probable que se demore menos de 180 días, porque es un 6,55% de probabilidad, que se demore más de 210 días, que es un 4,18% de probabilidad. Adicionalmente, nos pedía también que asumamos una cierta certeza de que se cumpla en un plazo determinado. Por ejemplo, o en cuántos días se podría tener certeza de que se cumple el proyecto. Entonces, asumimos un 99% de certeza. No podemos, en probabilidad sabemos que no lo podemos asumir 100%, pero sí un 99% de certeza, para lo cual nos da que el Z, es decir, la variable estandarizada, nos da 2.33 y tendríamos que ver Z menor o igual que 2.33 y ese valor de Z de la probabilidad nos da de 0.99 que lo estamos mencionando, ¿no es cierto? Entonces, en realidad el Z es 2.33. Eso lo podemos ver en la tabla también. Entonces, el tiempo que nos da sería más alto, sería 194 más 2.33 por el 9.255 que es la desviación estándar, y eso nos da un valor de 215.56 días, que sería el que con mayor certeza nosotros terminaríamos el proyecto. 215 días tendremos una certeza casi completa de que se terminará el proyecto. Bien, visto de esta manera, entonces ahora sí vemos cómo poder solucionar por computadora PER y el camino crítico. Entonces, para esto nosotros hacemos una analogía con un modelo de programación lineal, es decir, podemos ponerle un modelo de programación lineal donde XY es el tiempo de comienzo de las actividades, tanto y claro, para las actividades que son A, B, C, hasta llegar a J. Y X fin será el tiempo de término de todo el proyecto. Hay algunas restricciones acá. Las restricciones básicamente están dadas en las precedencias. Entonces, cada predecesor inmediato tiene una restricción. Las restricciones afirman que el tiempo de comienzo de una actividad no debe ocurrir antes del tiempo de término del predecesor inmediato. Y aquí está el modelo justamente. Entonces, de lo que se trata es ahora de minimizar todo el camino, es decir, toda la ruta que tomemos los valores de X, que vienen a ser las actividades, desde el inicio hasta el fin. Por eso ponemos que lo que nosotros necesitamos es minimizar este valor de X fin como función objetivo. Y está sujeto a las restricciones como que este X final tiene que ser mayor o igual a el XD, también al XH y al XJ, obviamente más sus respectivos tiempos de actividad de cada uno de ellos, de E, de H y de J. Esto lo podemos ver ya en el gráfico que habíamos visto de la red PERT. Igualmente, entonces tendremos con los predecesores XD con su predecesor XD con su predecesor XD, XH con su predecesor XD, XJ con XD, XJ con XY. Todo esto vamos nosotros a simularlo, no a simularlo, sino a resolverlo mediante solver de Excel, ¿ya? Y aquí está todo el modelo. Noten que este modelo tiene 14 desigualdades y, claro, la función objetivo. Claro, está suponiéndose también que todos los X son positivos, ¿no? Ese es el criterio de no negatividad de las variables para un modelo de programación lineal.
Entonces, la solución de Excel, como dijimos, plantea un esquema de tiempo de comienzo, no necesariamente el más temprano, que complete el proyecto simplemente en el mínimo tiempo posible. El tiempo de partida más temprano para una actividad se calcula usando la función objetivo, como habíamos visto, minimizar esto, de izquierda hacia el fin, hasta X fin, hacia la sumatoria de todo esto, hasta sumar incluso el X final. El tiempo más tardío de comienzo de una actividad, entonces puede obtenerse agregando las restricciones. Una de las restricciones fundamentales, nosotros podríamos, para ser de tardío, tenemos que regresar. Entonces, si tenemos que regresar, entonces lo que hacemos que la restricción de X fin equivalga a 194, porque sabemos que con 194 nos daba la ruta crítica y en ese número finalizaba, entonces ahora es al revés. Se mantienen las mismas restricciones, todas esas cosas. Cambia obviamente la función objetivo, en lugar de minimizar ahora se maximiza, pero las restricciones continúan las mismas, agregando esta de que el X fin es igual a 194. Bien, el proceso con el solver de Excel ya vamos a hacer al finalizar esta presentación, igualmente que el proceso para resolver con QM. Aquí tenemos también para resolver con WinQSB. Entonces, si nosotros le ponemos dentro de este programa, podemos encontrar justamente la esperanza, la desviación estándar de la ruta crítica, y también opcionalmente tenemos el tiempo más temprano y los tiempos más tardíos de la carta Gantt, igual que las probabilidades de completar el proyecto dentro de un tiempo específico. Entonces, no se necesita programación, simplemente se llenan los datos dentro de este programa, y que consisten básicamente en los predecesores inmediatos para cada actividad y obviamente los tiempos de completación más temprano, moderado, perdón, el optimista, moderado y pesimista. Aquí están, esto es lo que se ingresa, como ustedes pueden ver. Entonces vemos que está la actividad A sin ningún predecesor, B tiene predecesor A, C tiene B, etcétera. Ponemos todos estos mismos vamos a ocupar en nosotros para Excel, ¿de acuerdo? Y se puede ocupar incluso en la parte del mismo diagrama que se va a obtener. Entonces, en el momento que se resuelve, noten que no, perdón, aquí también hay que añadir, en este caso, porque vamos a utilizar los tiempos optimista, el tiempo moderado y también el tiempo pesimista. Noten aquí en la actividad H que tenemos 24, 28 y 32. Esta es la diferencia fundamental que teníamos acá, y aquí sí se cuadra con lo que teníamos planteado. Bien, entonces, el momento que se corre, noten que ya tenemos cuál inicia, cuál finaliza, y la idea es esta columna que dice slack, donde el slack es la holgura. Entonces, la ruta crítica justamente la seguida mediante cuando las holguras son cero, es decir, la ruta crítica tomará en cuenta A, como indica aquí. La ruta crítica tomará en cuenta A, que tiene una holgura cero. AD también tiene una holgura de 0, igualmente son con F, con G y con J. En WinQSB se obtiene este diagrama, diagrama Gantt, lo que no ocurre con QM, pero acá se obtiene este diagrama Gantt. Se puede observar justamente los tiempos de inicio y finalización de todas y cada una de las actividades para llegar al proyecto también total. Aquí tenemos justamente ocupando QM, que ya lo haremos también al finalizar la presentación. Noten que en esta parte izquierda habla del Project Management, es decir, el manejo de proyectos per CPM. Y ahí hay algunos métodos realmente. Los que vamos a ocupar en esta parte sin considerar los costos, por tanto, solamente nos ubicaremos en los dos, en el del tiempo estimado simple y el del tiempo estimado triple. El tiempo estimado simple es básicamente utilizar un solo tiempo. Puede ser incluso teniendo el promedio y solamente utilizamos con ese promedio, es decir, el moderado, en otras palabras.
el más común. Y el tiempo triple, en cambio, nos da la opción de añadir los tres tiempos, es decir, el tiempo optimista, el moderado y el pesimista. Muy similar a la presentación que hicimos en la parte de QSB. Bien. Entonces aquí estamos simplemente, noten que lo único que se hace es ingresar, y eso es lo que vamos a hacer idéntico a esto, este del taller. Vamos a ingresar los valores de F como antecesor del C e I como predecesor del D. Perdón, C y F de G y D y I de J. Bien, entonces al resolver mediante QM, bueno, aquí están los tres tiempos, los inicios, perdón, los de inicio, los más tempranos, los más tardíos, para cada una de las actividades, tanto de inicio como de finalización, y también las dolduras. Las que están con rojo en el QM también entonces me indicarán la ruta a seguir o las actividades que están dentro de la ruta crítica. Y claro, también me presenta un gráfico donde está ya representada la ruta crítica en rojo. Como ustedes ven, va de A a F, luego a C, luego a G, luego a D y termina en J. Como el tiempo más largo, que es de 194. Eso también lo tiene el programa. Ahora, si utilizamos el tiempo triple, aquí tenemos los valores. Miren, aquí hay el error que les decía, que está 24, 18. En realidad hay que corregirles 24, 28 y 32. Con lo cual, aquí estamos utilizando justo lo que se llama el método de triple, del tiempo estimado triple, y con lo cual resolvemos y obtenemos el mismo tipo de solución, pero ya utilizando los tres tiempos, es decir, la misma ruta que nosotros podemos apreciar allí. Y es más, nos da también un resumen, nos da las actividades justamente con sus tiempos de actividad y también su desviación estándar y varianza. Entonces es bastante claro y es bastante completo lo que podemos obtener de resultados mediante QM. Bueno, entonces vamos a proceder primero a resolver mediante Excel. Vamos a compartir mediante Excel. Y luego mediante QM. Intentando detener la grabación.